Muy buenas noches a todos y bienvenidos al curso de actualización en medicina enfocada a la clínica y diagnóstico a través del laboratorio clínico, organizado por ROE Laboratorio, con el auspicio de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica y el respaldo del Colegio Médico del Perú. Es un verdadero placer contar con su participación. Para dar inicio a esta última sesión, tenemos el honor de presentar la ponencia Nuevas pruebas de coagulación. Para desarrollar este tema, contamos con la presencia de la doctora Rosa Elena Verástegui Ruiz, médico especialista en hematología, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, posee sólida experiencia en el manejo de patologías hematológicas benignas y malignas. Actualmente labora en el Hospital Nacional 2 de Mayo, donde se desempeña en los servicios de consulta externa, hospitalización y en la unidad de trasplante autólogo de médula ósea. Es docente universitaria de la Universidad Ricardo Palma y de la Universidad Científica del Sur. Mencionarles por favor a los presentes que pueden en el icono de preguntas y respuestas dejar sus preguntas para que al término de la exposición la doctora Verástegui pueda responderlas. Adelante, doctora, buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, agradecer la participación de todas maneras. Bueno, como cierre de estos temas, vamos a hablar de la parte de coagulación, que en realidad es un tema que muchos de los médicos, pues, un poco es difícil de entender, a veces es un poco complejo comprender todo lo que viene a ser la patología de por sí, de los trastornos de coagulación. Pero bueno, he tratado de resumirlo, de hacerlo un poco más didáctico para que puedan comprender realmente cómo es en sí la necesidad, el uso, ¿no? En qué patologías o en qué momentos nosotros podríamos necesitar este tipo de exámenes, ¿no? Entonces, en lo que viene a ser mi agenda, vamos a hablar un poco de generalidades para más o menos comprender para qué nos sirve evaluar este tipo de exámenes. Ya vamos a evaluar también exámenes que tengan que ver con la serie plaquetaria, saber realmente cómo está la parte de recuento, función plaquetaria, en qué consiste un perfil de coagulación, entender cada uno de los puntos, ¿ya? Pruebas de mezcla, que es un tema que muchos a veces no desconocen el uso, la utilidad, ¿no? Dosaje de factores de la coagulación, cuándo pedirlos, en realidad, estudio para descarte de enfermedad de von Willebrand, dosaje de inhibidores y por último, lo que viene a ser estudio trombofílico. Muy bien. Entonces, para poder nosotros entender cómo es que es necesario hacer estas pruebas de coagulación, lo primero que debemos saber es qué es la hemostasia. No, la hemostasia en realidad es un sistema de equilibrio, ¿no? Gracias a este sistema de equilibrio, nuestro organismo va a tener tanto compensación de mi sistema coagulante como de mi sistema fibrinolítico. Ambos sistemas deben estar en un rango adecuado, se podría equilibrado. ¿Para qué? Para que no se dé ningún trastorno de esta hemostasia. Por lo tanto, si yo tengo alteración en disminuir mi sistema coagulante o incrementar mi sistema anticoagulante, voy a tener tendencia a sangrado, ¿no? Y lo contrario, si yo voy a incrementar mi sistema procoagulante y voy a disminuir mi sistema fibrinolítico, voy a tener lo contrario, cuadros trombóticos. Es por eso que las patologías que vamos a encontrar básicamente va a ser por esta disregulación, ¿no? Vamos a tener alteración, ya no va a haber este equilibrio y por lo tanto podemos tener clínica tanto de sangrado como clínica de trombosis. En realidad, esto es se podría decir, el trastorno que explica todas este tipo de patologías. Entonces, más o menos recordando lo que viene a ser las fases de la hemostasia, porque para nosotros poder entender para qué sirven nuestras pruebas de coagulación, debemos conocer las fases de la hemostasia, ya que realmente nuestras pruebas de coagulación lo que van a hacer es evaluar cada fase. Entonces, lo fisiológico, ¿no? Lo que pasa a nivel de nuestro endotelio es que cuando hay algún tipo de, perdón, de lesión vascular, esta lesión vascular va a dar lugar ¿a qué? A que haya primero una vasoconstricción.
esta vasoconstricción lo que va a favorecer es que va a disminuir el flujo, ¿no? De salida, el flujo sanguíneo que se está perdiendo, ¿ya? Y a su vez también va a haber activadores a nivel de mi endotelio. Esto, a su vez, lo que va a generar es una activación, una agregación, fases en las cuales el actor principal van a ser las plaquetas, ¿no? Estas plaquetas lo que van a tener como objetivo posteriormente es formar el tapón plaquetario. El tapón plaquetario viene a ser un tapón que nos va a permitir y evitar el flujo de esta zona por un tiempo mínimo. ¿Ya? Ese tapón plaquetario es un tapón frágil, entonces que muchas veces con el mismo flujo sanguíneo se puede desprender. Es motivo por el cual la hemostasia primaria, esta primera fase, muchas veces no es suficiente, especialmente en vasos de mayor calibre, en el cual vamos a necesitar que haya una zona, un tapón mucho más, se podría decir, estable. Por lo tanto, se va a dar lo que nosotros le llamamos fase de coagulación o hemostasia secundaria. Esta hemostasia secundaria tiene como objetivo formar lo que viene a ser un coágulo de fibrina. Este coágulo de fibrina va a ser en realidad el producto posterior a una activación de múltiples factores de la coagulación, que vienen a ser proteínas que van a estar en lo que viene a ser mi flujo sanguíneo y se van a activar en forma de cascada, formando complejos, uniéndose entre ellos y obviamente lo que tiene como objetivo es seguir produciendo lo que viene a ser la fibrina. Esta fibrina se forma como una red abrazando a mi tapón plaquetario, haciéndolo mucho más fuerte. Y obviamente va a haber un cese definitivo de mi sangrado. Este tapón de fibrina tiene como función darle tiempo a mi endotelio para que mi endotelio pueda finalmente recuperarse, ¿no? Eso es el fin. Ahora, esta fase de coagulación en realidad es la que va a estar en constante trabajo. No es necesario que tanto mis proteínas, mis factores de coagulación estén activándose constantemente, ¿ya? Y para eso necesitan cofactores, enzimas, y todo esto se va a dar de forma constante. Mientras, como les decía, mi endotelio esté totalmente reparado, bueno, le falte reparación, esta fase se va a continuar. Cuando mi endotelio ya está reparado, este coágulo de fibrina tiene que ser se tiene que disolverse en su totalidad. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, este coágulo puede incrementar su tamaño y obviamente obstruir este vaso sanguíneo. Entonces, esa fase, la llamada la última fase de la hemostasia, o también llamada fase de fibrinolisis, tiene como objetivo recuperar, lisar totalmente este coágulo de fibrina y recuperar en su totalidad el flujo sanguíneo. Esto va a hacer que mi función hemostática totalmente se normalice y obviamente pues yo tenga un flujo totalmente normal. Eso es lo fisiológico, lo que normalmente pasa cada vez que nosotros tenemos alguna lesión, alguna disrupción, algún traumatismo a nivel de mis endotelios, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede en realidad cuando tenemos trastornos, ¿no? Nosotros en sí tenemos dos sistemas que ya más o menos les he mencionado. Estamos hablando de mi sistema procoagulante. Este sistema procoagulante básicamente va a estar dado tanto por mi hemostasia secundaria y por mi hemostasia primaria y mi hemostasia secundaria o fase de coagulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser las fases que justamente tienen como objetivo preservar el coágulo, ¿ya? Pero tengo un sistema anticoagulante. Este sistema anticoagulante va a estar básicamente dado por la fase de fibrinolisis. Y la fase de fibrinolisis tiene en realidad dos actores principales. Uno de ellos son nuestros inhibidores, nuestras proteínas inhibidoras, ¿no? Y los otros vienen a ser nuestras proteínas fibrinolíticas, ¿no? Por un lado, vamos a desactivar todos los factores de coagulación que en mi en mi hemostasia secundaria se han estado activando de forma constante y lo que vamos a hacer es parar esta fase y a su vez empezar a alisar lentamente lo que viene a ser mi coágulo de fibrina, ¿no? Esos dos sistemas, como yo les decía, tienen que estar en equilibrio para que mi hemostasia tenga en realidad una función totalmente normal. Entonces, como yo les decía, tenemos múltiples factores de la coagulación que van a intervenir en estas fases y también tenemos proteínas de tipo inhibitorio. Entonces, vamos a empezar a hablar de nuestras pruebas de coagulación. Si nosotros queremos realmente evaluar lo que viene a ser la hemostasia
primaria, tenemos que evaluar lo que viene a ser las plaquetas, ya que las plaquetas vienen a ser actores principales de lo que viene a ser mi fase de hemostasia primaria. Hay dos formas de evaluar lo que viene a ser la serie plaquetaria. Una es de forma cuantitativa. ¿Cómo podemos evaluar? Básicamente con un recuento de plaquetas. Eso lo podemos ver en un hemograma completo o también podemos solicitar solamente un recuento de plaquetas, ¿no? Bueno, el rango ya lo sabemos, de 150.000 a 400.000, en algunos hasta 450.000, ¿no? Pero básicamente es para saber la cantidad que tenemos que tener de plaquetas, si estamos en el rango normal o no. Otro examen que también nos ayuda bastante en lo que viene a ser la parte cuantitativa es la lámina periférica. El estudio de lámina periférica no solamente me va a ayudar a ver la morfología de mi plaqueta, sino también vamos a poder hacer un recuento manual de estas plaquetas. En algunos casos, cuando los pacientes tienen disminución de plaquetas, muchas veces este consumo de plaquetas puede hacer que por incremento de producción se empiecen a desprender fragmentos de mayor tamaño de las plaquetas. Entonces, estas plaquetas un poco más inmaduras, a veces hay proplaquetas, que son plaquetas de mayor tamaño, no van a poder ser contadas adecuadamente en las máquinas de los hemogramas. Por lo tanto, es mucho más fiable hacerles recuentos manuales mediante el estudio de lámina periférica o frotis de sangre periférico, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Hay veces, básicamente en los cuadros de trombocitopenia, donde no haya mucha correlación con la clínica del paciente. ¿Ya? Otra de las formas que podemos evaluar la serie plaquetaria viene a ser los exámenes para ver la función, o sea, la parte cualitativa, ¿no? La función plaquetaria. Yo puedo tener, si bien es cierto, un recuento de plaquetas en rango normal, no significa que sean funcionales al 100%. Entonces, ¿qué exámenes me pueden ayudar a evaluar la función de esta plaqueta? Uno de ellos es el tiempo de sangría. Es un examen fácil que realmente muy pocas veces se pide, ¿no? O se sabe realmente sobre en sí qué nos puede ayudar, pero es un examen, como les decía, fácil de solicitar, no fácil de realizar, ¿no? Entonces, lo que me va a ayudar a evaluar este examen viene a ser la formación justamente del tapón plaquetario. ¿Ya? A su vez tenemos otro examen que, bueno, actualmente lo estamos usando mucho más frecuente, viene a ser el estudio de la agregación plaquetaria, ¿ya? Este examen me evalúa la capacidad de las plaquetas para unirse, para agregarse y obviamente para formar el tapón plaquetario. Este es un examen que me ayuda básicamente a evaluar hemostasia primaria. Por lo tanto, también se puede alterar no solo en los trastornos plaquetarios cualitativos y también cuantitativos, obviamente, sino también se puede alterar en otras enfermedades que me pueden dar una clínica muy sugerente de trastornos de hemostasia primaria, como lo viene a ser la enfermedad de von Willebrand. Bueno, que más adelante también lo voy a volver a explicar. Muy bien, entonces el perfil de coagulación viene a ser en realidad, muchas veces vamos a solicitar cuando pedimos como perfil, es un conjunto en realidad de pruebas, ¿no? De coagulación que me van a evaluar varias fases, ¿no? Varias fases de la coagulación y también me van a dar una idea de cuál y en dónde es el trastorno que está presentando mi paciente. En realidad es una prueba básica que debemos básicamente no solo pedirla, sino también saber interpretarla, ¿no? Porque es lo que nos va a ayudar más a saber qué otras pruebas se le debe agregar al paciente, ¿no? Este perfil de coagulación, bueno, en sí, básicamente va a estar dado por el tiempo de protrombina, que me va a evaluar la llamada vía extrínseca, ¿no? El tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de trombina y el dosaje de fibrinógeno, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Estos tiempos básicamente lo que van a hacer es evaluarme la hemostasia secundaria, ¿ya? O sea, estamos hablando justamente de la evaluación de los múltiples factores de coagulación, que vienen a ser los factores principales en lo que viene a ser mi hemostasia secundaria, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el caso del tiempo de protrombina, que viene a ser un examen que me evalúa los factores de coagulación, mayormente vitamina K dependientes, que viene a ser el factor 2, el factor 5, el factor
el factor 7 y el factor 10, ¿ya? Básicamente estas alteraciones van a estar dadas, ¿por qué? Porque van a haber deficiencia de estos factores de la coagulación. Esto lo vamos a ver muy frecuentemente alterado en pacientes hepatópatas, ¿no? En los cuales, pues, obviamente, estos factores de coagulación hay disminución en su producción. Esto puede verse alterado también por cualquiera de las deficiencias de uno de estos factores. O sea, cualquiera de estos factores que esté disminuido puede prolongarme este tiempo. Eh, lo otro también es que es mucho más sensible, en realidad, a comparación de todos los factores de coagulación, es mucho más sensible en lo que viene a ser el déficit de factor 7. Ahora, a su vez, este examen también me da otro dato, ¿no? Es un índice, ¿no? Que se llama el cociente internacional normalizado, también llamado INR, que realmente todos lo conocemos. Es un índice que me ayuda a qué? A monitorizar algunos anticoagulantes, como viene a ser la warfarina, ¿no? Es el único anticoagulante que vamos a poder monitorizar de forma adecuada mediante este índice. ¿Ya? Lo usamos muy frecuentemente en este tipo de pacientes que requieren anticoagulación crónica, ¿no? O también anticoagulación transitoria, ¿no? El tiempo de tromboplastina parcial activado es el examen que me va a evaluar lo que viene a ser la vía intrínseca. La vía intrínseca viene a ser, este examen me evalúa lo que viene a ser los factores, factor 8, el factor 9, el factor 11 y el factor 12. Pero en sí es mucho más sensible para lo que viene a ser los factores 8 y 9. Este tiempo me ayuda bastante en descartar en pacientes con coagulopatías, como viene a ser la hemofilia, ¿no? Como les decía, es muy sensible para dosaje de estos dos tipos de factores de coagulación, ¿no? Y esto obviamente en los pacientes con hemofilia A y B van a estar alterados. Ahora, que esté prolongado este tiempo de tromboplastina parcial activada solamente me va a decir que puede haber deficiencia de estos factores, no me define específicamente de cuál de ellos es, ¿ya? Es muy sensible este examen a la presencia de anticoagulantes circulantes, eso hay que también tenerlo en cuenta. A comparación del tiempo de protrombina, este tiempo es mucho más sensible. Entonces, si nosotros tenemos la presencia de algún anticoagulante circulante, como viene a ser uno de ellos, el llamado anticoagulante lúpico, o quizás una proteína inhibitoria, es probable que este tiempo también va a salir prolongado, ¿no? El tiempo de trombina es un examen que básicamente se usa para valorar los niveles o la función de lo que viene a ser el fibrinógeno, ¿no? Es muy sensible a las alteraciones de fibrinógeno, tanto a las deficiencias, ¿no? Como a las disfibrinogenemias, o sea, estamos hablando de alteraciones a nivel de la función. Entonces, cuando tenemos alteración de este tiempo de trombina, es importante siempre tener a la mano un dosaje de fibrinógeno, ¿no? Porque es muy probable que este también pueda estar alterado. Ahora, en algunos casos, este tiempo de trombina va a estar alterado por la presencia de heparina. En estos casos se puede pedir algunos otros exámenes como el tiempo de rectilase que se puede realizar para básicamente descartarlo, ¿no? Pero nosotros normalmente lo que hacemos es asociarlo con los niveles de fibrinógeno para determinar si hay una alteración en ese factor. Y por último, el fibrinógeno, que viene a ser en sí un factor de la coagulación muy importante en realidad, ¿no? Es que si tenemos todos los factores de la coagulación en rangos normales, pero sin embargo mi fibrinógeno no está en rangos adecuados, vamos a tener una alteración o un bloqueo total en la formación del coágulo de fibrila, ¿no? Ya que viene a ser prácticamente uno de los últimos en apoyar, en dar, en formar lo que viene a ser la fibrina. Por lo tanto, su disminución de forma cuantitativa o su alteración en la parte funcional me va a alterar en realidad todas las pruebas de coagulación. Es muy importante en realidad este factor, ¿ya? Un descenso, como yo les decía, se relaciona tanto a nivel cuantitativo o cualitativo, ¿no? Un dosaje se va a alterar en ambas características. Esto básicamente lo vamos a ver muy frecuentemente alterado en pacientes hepatópatas y en pacientes ay, perdón, con coagulación intravascular diseminada o también llamado CID. ¿Cuál es el problema con el fibrinógeno? Que en algunos casos, cuando está elevado, muchos tienen temor, ¿no? De que
haya alguna tendencia protrombótica. En realidad, el fibrinógeno viene a ser un reactante de fase aguda. Entonces, lo vamos a encontrar incrementado en cuadros infecciosos, en cuadros inflamatorios, pero no es necesario realmente o no es específico de alguna patología. Lo que más nos interesa es cuando este está muy disminuido. ¿Por qué? Porque hay que hacer la reposición lo más pronto posible por el riesgo de sangrado, especialmente cuando los niveles están menos de 100. ¿Ya? Este examen, lo bueno es que no se altera para nada con la presencia de heparina, es muy fiable en ese aspecto en la parte de la disminución. ¿Ya? Y otro de los exámenes que nos importa bastante explicarlos es lo que viene a ser las pruebas de mezcla, ¿no? Las pruebas de mezcla vienen a ser exámenes que realmente se viene usando con mayor frecuencia, ¿no? Antes se usaban muy poco. Actualmente, bueno, poco a poco se ha ido conociendo, ¿no? ¿Por qué es necesario su uso, ¿no? Esta prueba de mezcla básicamente se debe realizar cuando tenemos una prolongación de mi tiempo, perdón, de mi tiempo de protrombina o de mi tiempo de tromboplastina parcial, ¿no? Si ambas pruebas pues, están incrementadas, es importante que nosotros hagamos esta prueba de mezcla. ¿Para qué? Para definir si mi problema es que hay alguna deficiencia o hay alguna proteína inhibitoria que por lo tanto me está prolongando este tiempo de coagulación. Eso me va a dar seguridad a que yo pueda manejar a mi paciente y saber realmente si estoy, como les decía, frente a un cuadro de deficiencia, o sea, mi paciente tiene predisposición a algún sangrado, o estoy con presencia de alguna proteína inhibitoria que puede hacer que tenga algún estado pre o protrombótico. Entonces, ¿cómo es que lo realizamos? Esta prueba de mezcla en realidad lo que se hace es unir el plasma de mi paciente que está alterado junto con un plasma normal, ¿no? Es prácticamente se debe unir 50% de cada uno, se debe se debe evaluar durante 2 horas, ¿no? A temperatura de 37 grados y obviamente si mi tiempo corrige, ¿no? Significa que la deficiencia de factores que ha tenido o tiene el plasma de mi paciente ha sido mejorada, obviamente, con el plasma normal que se le ha agregado. Por lo tanto, estamos hablando de que hay presencia de una deficiencia, ¿no? En el caso mi tiempo no corrija, significa que hay presencia de alguna proteína de tipo inhibitoria. Este puede ser farmacológica, puede ser a un anticoagulante lúpico, que es uno de las, se podría decir, inhibidores más frecuentes que me van a alterar lo que viene a ser esta prueba, ¿no? O también algunos inhibidores específicos de lo que viene a ser los factores de coagulación que se evalúan en esta prueba. El dímero D es una prueba que nosotros mayormente usamos ¿para qué? Para evaluar lo que viene a ser la fibrinolisis, la fase de fibrinolisis. Esta proteína se obtiene posteriormente a la degradación de fibrina. Ya esta fibrina va a ser, como yo les decía, lisada, ¿no? Por acción de proteínas fibrinolíticas, como viene a ser la plasmina y el plasminógeno, ¿no? En realidad este examen lo usamos básicamente para excluir porque tiene un valor predictivo negativo alto, ¿no? Si es negativo, obviamente nos descartaría algún proceso, algún episodio trombótico, ¿no? Ya que este mayormente va a estar alterado, va a estar incrementado en los procesos trombóticos. Pero su presencia o incremento no me define que estamos específicamente frente a una trombosis, ya que puede estar elevado en numerosas situaciones clínicas, como viene a ser estados protrombóticos como el CID, la gestación, algunos cuadros inflamatorios, neoplasias, quemaduras, traumatismos. Entonces, son múltiples en realidad entidades en las cuales pueden estar incrementados. Por lo tanto, pues no nos ayuda mucho cuando sus valores están elevados, nos ayuda más cuando vienen a estar negativos, especialmente pues si tenemos duda clínicamente si estamos frente a un episodio trombótico. Ahora, de por sí no es un examen que me pueda definir la enfermedad específicamente, alguna enfermedad específicamente, siempre se debe acompañar de la clínica y de exámenes de imágenes para nosotros poder definir cómo está mi paciente.
En el tema del dosaje de factores de coagulación, en realidad nosotros podríamos dosar cada uno de los factores, pero no es adecuado pedir, se podría decir, dosaje de todos. En sí deberíamos siempre interpretar nuestras pruebas de coagulación, ¿no? Nuestro perfil de coagulación para poder definir realmente cuáles de los factores de coagulación están alterados, ¿no? Cuando estos están en rangos, se podría decir, normal o incrementados. Por ejemplo, en el caso en los cuales solo tengamos prolongación de mi tiempo de protrombina y el resto de mi perfil de coagulación está en rango normal, mayormente lo más frecuente que se presenta son las deficiencias de factor 7. Entonces, en esos casos sí se sugiere bastante el dosaje específicamente de este factor, ¿no? En el caso solo tenga prolongación de mi tiempo de tromboplastina parcial, como yo les decía, lo ideal siempre primero es dosar tanto factor 8 como factor 9. Esto estamos hablando obviamente si mi prueba de mezclas corrige, ¿no? Posteriormente, si es que estos, los más frecuentes que estamos hablando de factor 8 y factor 9, salen normales, pues podríamos dosar lo que viene a ser un factor 11 o un factor 12, ¿no? Que son en menor frecuencia lo que viene a ser las deficiencias, ¿no? Pero en el caso, obviamente, yo presento una prueba de mezclas que no corrija, es ideal hacer dosajes de anticoagulante lúpico o inhibidores específicos de alguno de estos factores de la coagulación, que es lo que más vamos a presentar, ¿no? En los casos, tengamos tanto el tiempo de protrombina con el tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado, en estos casos lo más frecuente es que podamos tener deficiencias de factor 5 o factor 10, ¿no? También se describe factor 2, ¿no? Pero lo más frecuente en realidad en porcentaje epidemiológicamente es este tipo de deficiencias, tanto de factor 5 como de factor 10. Obviamente, pues siempre se debe evaluar la parte clínica, ¿no? Es importante. Ya, otra de las alteraciones que me puede dar este tipo de prolongaciones vienen a ser algunos anticoagulantes orales, pacientes hepatópatas. Nunca hay que olvidar que cuando tengamos trastornos de mi perfil de coagulación, sea uno, básicamente el tiempo de protrombina o quizás todos de ellos, siempre debemos descartar que mi paciente tenga alguna hepatopatía. O sea, es importante adosar a lo que viene a ser nuestro plan de trabajo tener un perfil hepático dentro del rango normal, ¿no? Ya que el hígado es el órgano que me va a producir prácticamente casi el 100%, si no es por decir, de lo que viene a ser los factores de coagulación, ¿no? Entonces, básicamente, si tenemos una función hepática alterada, pues vamos a tener alteración de estos exámenes. Como les decía, en el caso tengamos prolongación, alteración de todos, primero descartar que mi paciente sea hepatópata, luego descartar que haya algún grado de hipofibrinogenemia, no solo cuantitativa, sino también de tipo cualitativa, ¿no? Y lo otro también siempre descartar una entidad que viene a ser el CID, que es muy importante y realmente es una de las coagulopatías más frecuentes, ¿no? Adquiridas más frecuentes, ¿no? Siempre hay que verificar porque es el que más me altera, ¿no? Lo que viene a ser todo mi perfil de coagulación y se acompaña de un dímero D elevado, ¿no? Esos son, por la parte laboratorial nos ayuda bastante en lo que viene a ser un diagnóstico de CID. Ya pasando a lo que viene a ser exámenes que me ayudan a un estudio de una enfermedad de von Willebrand. Bueno, primero tener en cuenta que la enfermedad de von Willebrand viene a ser una de las coagulopatías congénitas más frecuentes, ¿no? Este es de tipo, como les dije, es de herencia, de tipo autosómica dominante, ¿ya? Y lo que viene a ser el factor de von Willebrand es una glicoproteína que se va a en realidad se va a producir o se va a secretar por los gránulos plaquetarios y aparte también lo vamos a poder secretar a nivel de endotelio, ¿no? Entonces, este factor de von Willebrand en realidad tiene dos funciones. Uno de ellos viene a ser intervenir en lo que viene a ser la función plaquetaria y también va a usar de
va a usarse prácticamente de cofactor, de activador a mi factor 8. Entonces, es motivo por el cual la enfermedad de von Willebrand va a tener alteraciones no solamente de mi hemostasia primaria, ya que va a contribuir a mi función plaquetaria, sino también alterar mi hemostasia secundaria porque no vamos a tener una buena función de mi factor 8, ¿ya? Entonces, estos pacientitos pueden tener tanto alteraciones a nivel de algunas pruebas que me evalúan la hemostasia secundaria y las pruebas que me pueden evaluar la hemostasia primaria y algunas pruebas de la hemostasia secundaria, ¿no? Entonces, el tema del diagnóstico, realmente de la enfermedad de von Willebrand tenemos varios tipos, ¿no? Eh, pero nosotros, de por sí, el más frecuente es el tipo uno. El tipo uno básicamente va a estar dado por la deficiencia parcial, ¿no? De lo que viene a ser mi factor de von Willebrand, ¿no? En estos casos me ayuda el dosaje del antígeno, en el cual pues vamos a poder saber en qué porcentaje está este factor de von Willebrand, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque hay muchas población básicamente femenina, ¿no? En la cual cursa con clínicas muy frecuentes de sangrados que probablemente no son de forma tan constante, pero sí importantes, ¿no? Y muchos de ellos, pues, no llegan a hacerse un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque se piensa que una alteración o algo, se podría decir, normal de la mujer, especialmente porque la clínica se da con aumento del flujo menstrual. Entonces, muchos de estos pacientes el diagnóstico demora bastante, ¿no? Porque en algunos casos vamos a ver que todo mi perfil de coagulación puede estar en el rango normal. Ya que, como les decía, la deficiencia puede ser en rangos intermedios, leves, y no dar mucha alteración o no dar ninguna alteración de mi perfil de coagulación. Entonces ahí básicamente me va a ayudar la clínica de mi paciente, obviamente el hacer una buena anamnesis, ¿no? Y en ahondar también en lo que viene a ser los antecedentes familiares, ya que eso también lo vamos a ver en las hermanas, en las primas, en las abuelas, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante todas esas características, ya que vamos a poder llegar al diagnóstico, ¿no? Lo otro es el porcentaje se podría decir, de frecuencia, viene a ser el tipo 2. Acá ya no hay un trastorno de tipo cuantitativo, sino cualitativo. Estamos hablando de que la función de mi factor de von Willebrand va a estar alterado. Esto lo podríamos definir mediante un examen que se llama el cofactor de ristocetina. Esta prueba lo que me va a ayudar es ¿a qué? A definir la función de mi factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos a nuestro paciente con una clínica muy sugerente, ¿no? Pero un dosaje cuantitativo en rangos normales, ¿no? Entonces, pero si la clínica es muy, muy sugerente, pues podemos solicitar este tipo de examen que nos va a ayudar a eh, diagnosticar un tipo 2 que muchos, como les decía, no se llegan a diagnosticar porque no se persiste en este tipo de estudio. Como les decía, tenemos muchos tipos subtipos en esta enfermedad, ¿no? Y algunos un poco más complejos de poder diagnosticar. Los demás son mucho más raros, son exámenes que idealmente, en realidad, evalúan el factor de von Willebrand a nivel hasta molecular. No contamos con todas las pruebas adecuadas, ¿no? En realidad, como le decía, los otros tipos son un poco más raros, ¿no? Pero sí, básicamente el tipo uno, el tipo 2 y el tipo 3 sí es mucho más fácil de diagnosticar, ya que ambas pruebas se pueden usar. Y por último, lo que viene a ser el llamado estudio de trombofilia. Lo que viene a ser la trombofilia, ¿no? Es un término, ¿no? Que muchos de nosotros realmente pues lo asociamos a trombosis, ¿no? En realidad sí, viene a ser un estado de tipo pre o protrombótico, ¿no? Así se le dice, o también llamado un síndrome de hipercoagulabilidad, ¿no? Son estados en los cuales los pacientes tienen cierta predisposición, obviamente anormal, patológica, a la formación de coágulos, ¿no? O trombos. Estos pueden abarcar territorio venoso o territorio arterial. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender viene a ser en clasificar este tipo de trombofilia, ¿no? Saber más o menos, se podría decir, las causas que nos pueden dar estos episodios de tipo trombótico. Las trombofilias las podemos clasificar en dos grupos. Lo que viene a ser la trombofilia primaria, estamos hablando de que
mi trastorno va a estar asociado a un problema netamente hematológico, ¿ya? O una alteración básicamente en mi sistema de coagulación. Y lo que viene a ser la trombofilia secundaria, por su nombre, pues está asociado a alguna otra entidad, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, pues van a ser neoplasias, gestación, que es un estado fisiológico, si bien es cierto, pero tiene ciertas características que puede condicionar a que la paciente pueda hacer algún episodio trombótico. Algún procedimiento médico, básicamente quirúrgicos, que requieren que el paciente esté mucho tiempo sin movilizarse, ¿no? Cirugías prolongadas, ¿no? Todo eso puede condicionar a que mi paciente haga un cuadro trombótico. Pero bueno, hoy básicamente nos vamos a enfocar en lo que viene a ser las trombofilias primarias, porque esa es la idea, es justamente hacer, entender lo que viene a ser todo el perfil o el screening de trombofilia, los exámenes que se le puede realizar a un paciente para descartar este tipo de patologías. En lo que viene a ser la trombofilia primaria, a su vez la podemos subclasificar en dos grupos. El grupo congénito hereditario, ¿no? Que viene a ser los trastornos, uno de ellos son los trastornos mutacionales, como el factor 5 de Leiden, su factor 5 de tipo mutado, ¿no? O la mutación de la protrombina, ¿no? Son alteraciones cromosómicas que van a prácticamente bloquear a estos factores de la coagulación o a estas proteínas de tipo anticoagulantes que obviamente pues no va a dar lugar a un funcionamiento adecuado, ¿no? Pero también tenemos trastornos a nivel de deficiencias, ¿no? Como viene a ser el déficit de proteína C, la proteína S y la antitrombina, ¿no? Son entidades que se podría decir están dentro de las más frecuentes en lo que viene a ser las trombofilias primarias. De todas ellas, la más frecuente es la mutación del factor 5 de Leiden. Y las adquiridas, bueno, es el síndrome antifosfolipídico, la trombofilia primaria adquirida más frecuente. ¿En quiénes deberíamos pensar en este tipo de trombofilias, no? Básicamente en pacientes jóvenes que cursen con episodios trombóticos, ¿no? En pacientes de menores de 40, o menores de 45 años, que obviamente pues cursen con episodios trombóticos en áreas muy inusuales, ¿no? Hay pacientes que a veces vienen debutando con trombosis mesentéricas, trombosis portales, zonas realmente que no tienen justificación. Es importante que se le pueda hacer un adecuado screening, ¿no? En episodios recurrentes, hay pacientes que realmente piensan que por ahí tuvieron alguna alteración, ¿no? Hicieron un cuadro trombótico, se les trató posteriormente, se desaparecen a veces los pacientes porque se sienten mejor, vienen nuevamente con la misma clínica, con nuevos episodios trombóticos. Entonces, en esos pacientes que realmente no hay justificación de recurrencias de estos eventos trombóticos, también es importante hacer este screening. En historias familiares, hay veces familiares como padres, abuelos, tíos o alguna, tienen tendencia a hacer frecuentemente cuadros trombóticos, también es importante preguntar. Muchas veces no se realiza este tipo de anamnesis de forma adecuada, ¿no? Hay algunas alteraciones que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como viene a ser la necrosis cutánea, ¿no? Esta necrosis cutánea viene a ser una isquemia a nivel, se podría decir, básicamente la vamos a ver en miembros inferiores, en pacientes que inician tratamiento anticoagulante con warfarina, ¿no? La warfarina es un medicamento que va a se podría decir, va a empeorar la producción de proteína C. Por lo tanto, vamos a tener mayor isquemia en esta zona. Entonces, los pacientes que, por ejemplo, se les inicie tratamiento anticoagulante con este medicamento y cursen clínicamente con esta necrosis cutánea, que se ve automáticamente en bien se inicia el tratamiento con este medicamento, es importante suspenderlo y descartar la deficiencia de proteína COS. COS, ajá. Otra de las clínicas que también podríamos ver y que se van a ver muy frecuentemente es en la llamada trombosis o púrpura fulminans neonatal. Esto básicamente lo vamos a tener en neonatos, ¿no? A las horas nada más de nacimiento van a cursar con este tipo de lesiones isquémicas, ¿no? A nivel de miembros, básicamente de zonas distales, ¿ya? Porque básicamente va a dañar lo que va a infartar o va a haber isquemia a nivel de la microcirculatura, en pacientes básicamente de tipo homocigoto, ¿no? Eso es muy, se podría decir, frecuente encontrarlo en este tipo de pacientes.
Y lo que viene a ser el dosaje de inhibidores, hay que tener también en cuenta, ay, me había olvidado la parte de inhibidores, ¿no? Es importante evaluar la parte de inhibidores porque estos inhibidores me van a ayudar a evaluar lo que viene a ser muchas veces mis tiempos básicamente en este caso, mi tiempo de tromboplastina parcial que puede estar prolongado y que se acompañe de una prueba de mezcla alterada, o sea, que no corrija. Yo ya les había explicado de que las pruebas de mezcla me van a ayudar básicamente a saber si estoy frente a una deficiencia o tengo presencia de una proteína inhibitoria. Esta proteína inhibitoria es importante estudiarla, ¿no? Eso lo vamos a ver en dos entidades, básicamente en la presencia de inhibidores, ¿no? En este caso, en la presencia de inhibidores perdón, acá es factor 8. ¿Ya? En el caso de lo que viene a ser inhibidores de factor 9 también se puede dar, es mucho más infrecuente en realidad, pero también se puede presentar. Entonces, cuando yo tenga prolongación de mi tiempo de tromboplastina parcial, y esta a su vez tengamos una prueba de mezcla que no corrija, ¿no? Que esté totalmente alterada, es importante verificar dos cosas: la presencia de inhibidores que pueden ser tanto de factor 8 como factor 9 o la presencia de anticoagulante lúpico, que viene a ser una proteína inhibitoria que, como yo les decía, es muy frecuente encontrar. Esto me ayuda a definir, obviamente, cómo es el manejo de mi paciente, ¿no? Si yo tengo inhibidores contra factor 8 o factor 9, el manejo va a ser totalmente distinto. Significa que en caso de los pacientes hemofílicos, pues debo definir la cantidad de estos inhibidores. Estos inhibidores se evalúan mediante unidades Bethesda, ¿no? Cuando nosotros tenemos menos de 5 unidades Bethesda, estamos hablando de inhibidores de baja respuesta. Esto, bueno, no necesita, se podría decir, uso de otros medicamentos, sino altas dosis de factor 8. Pero en el caso, si tengamos mayor de 5 unidades Bethesda, que son inhibidores de alta respuesta, pues ahí sí deberíamos, pues, usar inmunosupresores, ¿no? Acompañado a veces de corticoterapia para tratar de disminuir estos autoanticuerpos. Ahora, hay dos formas en realidad, ¿no? Pueden ser aloanticuerpos en los casos que obviamente el paciente con antecedente de hemofilia recibe su factor 8 de forma constante. A veces se describe que hay un factor genético que condiciona que mi paciente tenga más riesgo, ¿no? Y también, pues, que si hay eventos de sangrado continuo, si obviamente mi paciente requiere mayores dosis, o va a tener mayor riesgo. Entonces, esto se va a observar o tenemos que tener en cuenta y dosarlo de forma, se podría decir, protocolizada en mis pacientes hemofílicos que mantengan un tratamiento constante con concentrados de factor 8. Pero también se puede presentar en pacientes sin antecedente de una hemofilia congénita. Esto lo vamos a ver en las llamadas hemofilias adquiridas, ¿no? Estos son los llamados autoanticuerpos, ¿no? ¿Qué pasa eso? Podemos tener producción, ¿no? Nuestro organismo va a producir este tipo de autoanticuerpos, ¿no? Y obviamente vamos a tener una clínica similar y hasta mucho más severa que un paciente con hemofilia hereditaria. Entonces, es la misma forma, el diagnóstico es mediante dosaje de inhibidores. En estos casos de hemofilia adquirida, los dosajes de inhibidores no son tan altos, pero la clínica es muy severa, ¿no? Es normalmente lo que más vemos. Estos tipos de anticuerpos, la mayoría son de tipo IgG. Y como yo les decía, el tratamiento básicamente va a ser disminuir, bloquear estos inhibidores y eso lo podemos hacer mediante corticoides e inmunosupresores. Y lo otro es lo que viene a ser el anticoagulante lúpico. Como les decía, esto es un anticuerpo en realidad, dirigida contra lo que viene a ser la actividad de mi protrombina. Ataca a lo que viene a ser la parte fosfolípida de las células, por eso es que está dentro en realidad de lo que viene a ser los anticuerpos antifosfolipídicos. Y esto lo vamos a ver o podemos sospechar en pacientes que tienen prolongación de tiempo de protrombina o de tiempo de tromboplastina parcial con una prueba de mezcla sin corregir, ¿no? Es mucho más frecuente encontrarlo en las prolongaciones de mi tiempo de tromboplastina parcial a comparación del tiempo de protrombina, porque es mucho más sensible en esta prueba, ¿no? Acuérdense que siempre hay que pensarlo en los casos en los cuales esta prueba esté prolongada y mi prueba de mezcla, ¿no? No corrija.
Este anticoagulante lúpico es importante, si lo vamos a encontrar, a descartar que no esté asociado a otras patologías de tipo básicamente autoinmunes, que es lo más frecuente. Dentro de ellas lo que viene a ser el síndrome antifosfolipídico. Entonces, tener presente este anticoagulante lúpico me obliga a descartar esta entidad. También lo podemos ver presente en enfermedades como lupus, ¿no? Y algunos otros fármacos que también deberíamos de descartar la presencia de ellos, ¿no? ¿Qué me va a dar como consecuencia este anticoagulante lúpico? Episodios trombóticos, ¿no? Si es que por ahí realmente lo presentamos, muchas veces se pide este tipo de examen y en algunos casos también patologías obstétricas de como abortos, ¿no? Que no es frecuente, pero como les decía, lo más importante es que su presencia debe obligarme a descartar patologías inmunes asociadas, ¿no? Como yo les decía, el tema del síndrome antifosfolipídico. Entonces, yo siempre que tenga la presencia de este anticoagulante lúpico, debo pedir mi perfil SAC completo. Es lo ideal. Bueno, se me saltó por ahí algunas diapositivas, habíamos estado en la parte de trombofilia, vamos a terminar esa parte, ¿ya? Entonces, yo les había dicho de que en la parte de trombofilia tenemos nosotros muchas patologías que muchas veces desconocemos en realidad. Son patologías no muy frecuentes, ¿ya? Muchas de ellas no se llegan a diagnosticar, desgraciadamente, ¿ya? Por muchos factores, ¿ya? Pero siempre pensarlas cuando mi paciente, como yo les había más o menos descrito, presenta algún episodio trombótico no justificable, peor aún si es un episodio trombótico de zonas muy inusuales, ¿no? Muy infrecuentes, ¿no? Sin ninguna justificación. Entonces, un grupo de ellas vienen a ser las de tipo mutacionales, ¿no? Que viene a ser la mutación del factor 5 de Leiden y la mutación de la protrombina, ¿ya? Ambas van a ser, en realidad, proteínas importantes, ¿no? En lo que viene a ser, como yo les había explicado en mi hemostasia, yo les había descrito que el objetivo de mi hemostasia secundaria era la formación de fibrina. Y esta fibrina obviamente tenía su tiempo. Llegado la reparación total de mi endotelio, ya la parte de la fibrinolisis se iba a encargar de lisar esta fibrina. Ahora, esta fibrina, obviamente, pues teníamos que hacer dos cosas, no solamente lisarla, sino también parar totalmente lo que viene a ser toda mi activación de mis cascada de mis factores de la coagulación. Un factor de coagulación muy importante que realmente se podría decir potencia a otros factores de coagulación es el factor 5. Este factor 5 activado muchas veces va a formar complejos y por lo tanto yo para poder parar esta hemostasia secundaria tengo que bloquearlo. ¿Quién lo bloquea? La proteína C junto con la proteína S. Ambas proteínas son, en realidad la proteína S es cofactora de la proteína C. ¿No? La proteína C me activa, la proteína S me activa a la proteína C y por lo tanto lo que va a hacer es bloquear este factor 5. Y al ser bloqueado, obviamente vamos a disminuir la producción tanto de trombina y por lo tanto de fibrina. Otra proteína importante es la antitrombina, ¿no? Es que viene a ser una proteína de tipo anticoagulante en realidad. ¿Por qué? Porque me va a bloquear específicamente a la trombina y también a otros factores de la coagulación y por lo tanto vamos a disminuir toda esta cascada en sí. Entonces, son en realidad dos proteínas muy importantes que van a parar la formación de fibrina. En el caso de la mutación de factor 5 de Leiden, que viene a ser una alteración cromosómica, ¿no? A nivel del cromosoma 1, este puede ser de tipo heterocigoto o homocigoto, dependiendo si va a dañar o va a afectar a uno o a ambos cromosomas, ¿ya? Por si acaso, obviamente, si es un paciente que vamos a tener afectación de tipo homocigota, la clínica va a ser mucho más severa o mucho más, se podría decir, frecuente, ¿ya? Y lo que va a pasar acá es que este factor 5 va a estar alterado, va a haber una mutación, no va a haber una alteración, por lo tanto, este factor 5 no va a poder ser bloqueado por ninguna proteína. Estamos hablando de que no sirve mi proteína C ni mi proteína S para poder bloquear este factor. Por lo tanto, va a seguir activado y va a formar constantemente lo que viene a ser trombina y a su vez fibrina.
Ya, por si acaso. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Realmente eso es un examen de tipo mutacional, se hace por reacción de cadena polimerasa, no es un examen muy fiable porque es un examen de tipo molecular, ¿ya? Otra de las mutaciones también que la vamos a ver como segunda a nivel, se podría decir, epidemiológica, porque la más frecuente es el factor 5 de Leiden, viene a ser la mutación de la protrombina. Como les decía, la protrombina viene a ser una proteína que estimula la formación de trombina. Esta trombina, obviamente, esta protrombina, perdón, mutada, ya no va a funcionar en normal, sino va a estar totalmente potenciada. O sea, esta mutación va a potenciar esta proteína. Por lo tanto, vamos a tener mayor producción de trombina y a su vez, pues, obviamente, elevar la posibilidad de cuadros trombóticos. Ambos entidades, algunos trastornos pueden incrementar hasta entre 50 a 100 veces la posibilidad de episodios trombóticos a comparación de una persona normal, por si acaso. El diagnóstico también se va a hacer por PCR, ¿ya? Son exámenes realmente dentro de todos los más fiables. En lo que viene a ser las trombofilias por deficiencias de proteínas, tenemos la deficiencia de la proteína C y S, viene a ser en realidad de ahí la que sigue en frecuencia. Esto hay que tener en cuenta que estas proteínas anticoagulantes básicamente se producen a nivel hepático. Entonces, en pacientes que por ahí tengamos cierta duda de deficiencia de estas proteínas, siempre debemos verificar la función hepática, ¿ya? Por si acaso. Entonces, como yo les decía, la proteína C es junto con la proteína S, que viene a ser su cofactora, la va a activar. A su vez, posteriormente a que se activa, me va a bloquear no solo factores como el factor 5, sino también a otros factores como el 8, ¿no? Que lo que van a hacer es bloquear totalmente la producción de trombina. Esto realmente se hace solo el dosaje de estas proteínas para poder determinar. ¿Cuál es el problema con estos exámenes? Que tenemos que tener mucho cuidado. No siempre podemos dosarlo en el momento en el cual pensemos en que mi paciente puede estar con una trombofilia. O sea, si mi paciente debuta con un episodio trombótico y está en la fase aguda de la trombosis, realmente no se debe realizar estos exámenes, ya que muchas veces estos exámenes van a ser falsamente incrementados. O sea, en varias oportunidades se van a incrementar en procesos agudos, también cuando se usa también el tratamiento anticoagulante. Entonces, estos exámenes, en realidad, el dosaje es el que tenemos que tener básicamente mucho cuidado o verificar, obviamente, que mi paciente ya haya pasado el evento trombótico, ya haya terminado su tratamiento y definir si lo podemos realizar en ese momento. Sería ideal, ¿no? Para no tener falsos positivos. Y por último, la deficiencia de la antitrombina, ¿no? También viene a ser una deficiencia de una proteína anticoagulante. Como les decía, básicamente casi todas las proteínas, tanto procoagulantes como anticoagulantes, van a formar a nivel de síntesis hepática, ¿ya? Esto básicamente lo que hace, como yo les decía, es bloquear a lo que viene a ser la trombina, ¿no? Por eso es antitrombina. Obviamente su disminución no va a permitir que mi trombina persista activándose y por lo tanto pues no vamos a tener un bloqueo de mi hemostasia secundaria, ¿no? Va a haber persistencia de formación de coágulos. Obviamente también se puede dosar, ¿no? Esta antitrombina 3, que es la activada, ¿ya? Esto me va a evaluar no solamente la parte, en realidad, no solamente me va a evaluar la parte cuantitativa, sino la parte de la actividad también de esta proteína. ¿Ya? No sé si tengan perdón, las preguntas me parece que eran hasta el final, ¿verdad? Si ya terminó su exposición, doctora, vamos a dar unos 5 minutos, ¿no? Precisamente para que los participantes puedan escribir sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas y regresamos en breve. Gracias.
Bien, doctora Verástegui, ya tenemos algunas consultas para usted. La primera pregunta es, ¿el TTPA elevado no se puede ver en anticoagulados con heparina no fraccionada? Antes se usaba para monitorizar el tratamiento endovenoso de heparina. Ya, sí. En realidad sí, se usa para el monitoreo de lo que viene a ser el tratamiento con heparina, este, no fraccionado. Pero no es un tratamiento que realmente lo usamos de forma tan habitual. Antes sí era muy frecuente usar lo que viene a ser la infusión, las infusiones de heparina, ¿no? Con los dosajes de forma constantes del tiempo de tromboplastina parcial, ya que perdón, de tiempo de tromboplastina parcial, ya que me ayudaba bastante a monitorizar este examen. Actualmente, pues la verdad ya no se usa con tanta frecuencia, ya que la enoxaparina, o también llamada heparina fraccionada, me va a ayudar a también tener un buen rango de anticoagulación. No es necesario monitorizar con ninguna prueba, ¿no? No es necesario estar calculando e infundiendo el medicamento, aumentando o bajando la dosis. Obviamente vamos a tener menos riesgo de sangrado en el paciente, ¿no? Pero sí es cierto. Entonces, por eso es que yo les decía que en los casos en los cuales tengamos prolongación del tiempo, es importante saber la presencia de heparina, o sea, en las muestras, ¿no? A veces los pacientes han usado heparina, ¿no? Han estado con tratamiento de heparina profiláctica, porque mayormente se usa en pacientes renales. Entonces, siempre hay que verificar que este paciente no está usándolo. Si está usándolo, obviamente me va a alterar, ¿no? Me va a alterar mi tiempo de tromboplastina. Entonces, yo lo que tengo que hacer básicamente es averiguar, ¿no? Verificar, ¿no? En mi cardes, ¿no? Verificar qué es lo que se le está colocando, qué fármacos se están colocando en mi paciente, ¿no? Y obviamente monitorizar también el perfil hepático. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna prueba que nos permita monitorizar la terapia con heparina de bajo peso molecular? No, en realidad la heparina de bajo peso molecular, lo normal es que no me altere ninguna prueba. Su diferencia con la heparina sódica o la heparina no fraccionada, en realidad es que la acción es mucho más directa a nivel del bloqueo de mi factor 10. Entonces, no vamos a tener ninguna prueba que me diga si estamos en rango o no, en realidad. O sea, nosotros lo usamos y desde que iniciamos el tratamiento anticoagulante, ya sabemos que mi paciente está anticoagulado, o sea, es más seguro. Su tiempo de acción básicamente es entre 12 a 24 horas, por eso es que lo usamos cada 12 horas para un tratamiento de tipo terapéutico. Ya y en el caso profiláctico, pues depende mucho del peso del paciente y se usa mayormente cada 24 horas, ¿no? Ujú. Gracias. ¿Es inusual el síndrome antifosfolipídico en niños? Bueno, en realidad, si me están hablando de una clínica de trombosis en niños, para yo poder pensar o hacer un screening de trombofilia en niños, realmente lo primero que se debe buscar en realidad son las trombofilias congénitas. Es lo primero, ¿no? Hay pacientes que desde muy temprana edad, niños de a veces menos de 5 años, cursan con trombosis portales, que es dentro de una de las más frecuentes formas de presentación de forma constante, ¿no? Entonces, y la clínica muchas veces se da posteriormente por cuadros de hemorragias digestivas, porque hacen varices esofágicas o porque hacen esplenomegalias de forma progresiva, ¿no? Entonces, eso es lo que más frecuentemente hemos visto cómo se presentan. Ahora, pensar en un síndrome antifosfolipídico creo que sería lo último. Básicamente lo pensaría en quizás niñas ya en el rango de la adolescencia. Tendría que ver también la clínica si tiene alguna estigma, ¿no? Reumatológico, porque mayormente siempre lo más frecuente es el SAF es asociarlo al lupus, es lo más frecuente que vemos. Los SAF primarios, la verdad, es más infrecuente, ¿no? O sea, no digo que no existen, obviamente que sí, pero siempre verificar que no está acompañado ni de una enfermedad reumatológica como es el lupus, que obviamente pues lo vemos más frecuentemente a comparación de años previos, ¿no? Entonces, como le dije, la verdad, pensaría sí, pero en niñas en adolescencia, por ahí, con alguna clínica o un estigma reumatológico.
Gracias, tenemos más preguntas. Respecto a la mutación del factor 5 de Leiden, ¿hay tratamiento? Bueno, en realidad no, porque es un tema congénito, es un tema hereditario. Lo que hacemos es, depende mucho de la clínica de mi paciente. Si mi paciente ha hecho cuadros trombóticos, tenemos que anticoagular y probablemente de por vida, básicamente, ¿no? Porque estos pacientes hay veces, o sea, las mutaciones de factor 5 de Leiden, las más frecuentes son las de tipo heterocigota. Y las de tipo heterocigota, para que se presenten clínicamente, la mayoría se asocia a algún factor predisponente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mujeres que empezaron a usar anticonceptivos. En bien inician el tratamiento de anticonceptivos, hacen cuadros trombóticos, ¿no? O también por ahí cuadros por ahí de episodios trombóticos recurrentes, ¿no? En esos casos tenemos que empezar la anticoagulación y muchas veces es de por vida, porque si ya como que activamos o predisponemos o prácticamente ya hemos activado la enfermedad, ya no la vamos a poder controlar. Entonces, sí se le explica al paciente que su anticoagulación idealmente debe ser de por vida porque no le podemos asegurar que si cortamos o que quitamos la anticoagulación no vuelva a presentar episodios trombóticos. Hemos tenido pacientes que también, por ejemplo, nos han dicho, no, no quiero anticoagularme, ¿no? Han sido su decisión y han vuelto, ¿no? Nuevamente con episodios trombóticos, ya entendiendo que van a tener que anticoagularse de por vida. Gracias. Sobre el factor X activado, ¿se usa en la práctica habitual para monitorear heparina fraccionada? La verdad que no. No, porque no es un examen realmente, se podría decir económicamente, que lo puedan costear los pacientes, ¿no? En realidad, si nos damos cuenta, nuestra realidad en lo que viene a ser los hospitales es tener un perfil de coagulación. A veces ni siquiera tenemos completo el perfil de coagulación. Entonces, y por eso les decía que cuando pidamos dosaje de factores específicamente, determinemos o nos demos cuenta realmente cuál de los factores de coagulación pueden estar alterados, ¿no? Para poder ser un poco específicos en ese aspecto. Acuérdense que hay una lista de factores de coagulación y obviamente también los perfiles de coagulación no es que te evalúen específicamente a uno, ¿no? Te evalúan a un grupo. Entonces, lo que nosotros hacemos es siempre evaluar bien nuestro perfil de coagulación. Si hay duda, a veces lo volvemos a pedir, ¿ya? Y definir cuál de las pruebas está alterada. Y primero empezar por lo más frecuente, ¿no? Por lo más frecuente. Siempre nos apoyamos bastante de las pruebas de mezcla, nos ayuda mucho, ¿no? Para definir si hay deficiencia o hay alguna inhibición. Eso es muy importante, ¿ya? Pero no, no es una prueba que lo usamos de forma rutinaria en realidad. Ujú. Muchas gracias, doctora Verástegui, por sus respuestas. Vamos a continuar con la programación y vamos a dar pase precisamente al segundo tema denominado aplicación de las pruebas de coagulación. Les recordamos a los participantes que pueden ir ingresando sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas para que al término la doctora Verástegui pueda responderlas. Adelante, doctora. Ok. Sí pueden visualizar, ¿verdad? ¿Me confirman si se puede ver la presentación? Sí, sí se puede ver, pero creo que tiene que ampliarla. Está ampliada. Está en forma de presentación. Sí, pero sí se ve. Ah, ya, perfecto. Ok, bueno, el tema previo en realidad solamente era para conocimiento de las pruebas de coagulación y bueno, nuevas pruebas que realmente, bueno, se podría decir estamos usando últimamente. Y Doctora, aquí, disculpe, se le ve bueno, su presentación anterior. En ah, es- sí, se visualiza la diapositiva, gracias. ok, espérenme. Entonces, esta la voy a cerrar mejor. Ujú. Mm, así. Ya, a ver.
¿Ahora sí se puede visualizar? Perfecto, doctora. Muchas Muy bien. gracias. Ok. Bueno, como les seguía comentando, esta última presentación básicamente es para entender en qué momento pedir y cómo asociar la clínica de mi paciente con mis exámenes de laboratorio. Básicamente, en realidad, es para interpretar lo que viene a ser mis resultados. También vamos a ver por ahí unos casitos clínicos de algunos pacientitos que interesantes, ¿no? Para más o menos entender cómo es que el paciente puede acudir a la consulta o cómo puede venir a veces por emergencia, la clínica que puede presentar y por qué al final se llega a hacer todo el estudio, ¿no? General. Entonces, los objetivos en realidad de usar estas pruebas de coagulación, la mayoría van a ser porque necesitamos definir trastornos hemostáticos, ¿no? Obviamente, mi paciente va a tener una clínica importante para yo poder realizarlos. Es más raro que mi paciente vaya y te busque y te diga, no quiero que me descarte pues un trastorno de coagulación, ¿no? Para que se dé esto, obviamente tiene que tener alguna clínica en particular por la cual tú quieras hacer ese tipo de estudio, ¿no? Entonces, la clínica es lo que básicamente me tiene que ayudar en ese aspecto. Para eso yo debo evaluar o saber cómo es que se va a manifestar mi paciente con trastornos a nivel de mi hemostasia primaria, ¿no? O cómo va a ser la clínica de mi paciente si estamos frente a trastornos de hemostasia secundaria. Estamos hablando de que cuando obviamente vamos a tener problemas plaquetarios o solo problemas de factores de coagulación. Entonces, esto es básicamente porque no hay una prueba específica que me va a definir en sí una patología hemostática. O sea, no es que yo de frente voy a pedir el examen. Yo necesito evaluar a mi paciente, no solo de forma personalizada, sino que también debo tener una muy buena anamnesis, teniendo en cuenta todos los factores predisponentes, los antecedentes importantes, el uso a veces de medicamentos que muchas veces no les tomamos en cuenta, y también un examen físico adecuado, ¿no? A veces no revisamos bien la parte de la piel, la parte de las mucosas, que eso también es importante en este tipo de trastornos o de patologías, ¿no? Entonces, como yo les decía, mi paciente va a venir por dos clínicas. Una de ellas viene a ser los sangrados o las diastesis hemorrágicas y otros las trombosis. Entonces, vamos a hablar primero de lo que viene a ser las coagulopatías. Estamos hablando de una clínica de sangrado. Cuando hablamos de una clínica de sangrado, como yo les decía, podemos tener sangrados a nivel de piel y mucosas, ¿no? A nivel de piel, que van a ser los llamados moretones. También tenemos las petequias, ¿ya? Que vienen a ser lesiones puntiformes, ¿no? Que van a ser en realidad microsangrados a nivel de microvasculatura, ¿ya? Los hematomas que van a contribuir ya a sangrados mucho más mayores, que van a involucrar tejidos un poco más profundos, como viene a ser el músculo, el tejido celular subcutáneo, y que pueden tener una extensión mucho mayor, obviamente, ¿no? Eso puede darse a cualquier territorio muscular en nuestro cuerpo, ¿ya? Las llamadas también, sangrados de mucosas, como vienen a ser las gingivorragias, ¿ya? Eso siempre hay que preguntar a veces a los pacientes, no les preguntamos, señor, ¿se cepilla los dientes? Y cada vez que se cepilla los dientes por ahí hay sangrado. Muchos no le toman mucha importancia a ese dato, entonces a veces tienes tú que preguntarle para que más o menos te pueda contar, ¿no? Entonces, eso también de los sangrados nasales o las llamadas epíxtasis también hay que tenerlas en cuenta. A veces pueden ser muy esporádicas, pero sí son importantes, ¿ya? Y otro de los tipos de sangrado que básicamente los vemos en trastornos de hemostasia secundaria, ¿no? Especialmente en pacientes con enfermedades como viene a ser la hemofilia, es las llamadas hemartrosis, ¿no? El aumento de volumen a nivel de la articulación, dolor, ¿no? Flogosis muchas veces y limitación funcional, que es lo que básicamente vemos en estos pacientes. Entonces, esas son las formas clínicas que deberíamos siempre evaluar y buscar. O sea, el paciente tiene que ser evaluado de pies a cabeza, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las coagulopatías,
podemos hablar de dos grupos. Ya habíamos conversado un poquito de la parte congénita y la parte adquirida. Entonces, como yo les decía, lo primero que hacemos básicamente es evaluar mi perfil de coagulación. Los dos exámenes principales que siempre debemos tener, debemos evaluar, viene a ser mi tiempo de tromboplastina parcial activada y mi tiempo de protrombina. Obviamente, si está alterado mi tiempo de protrombina, estamos hablando, como yo les decía, de una alteración de la vía extrínseca. Esto frecuentemente en trastornos congénitos lo vamos a ver en deficiencias de factor 7, cuando estamos hablando de cuadros congénitos. ¿Ya? En el caso de que haya clínica de mi paciente, estamos hablando de una clínica de sangrado, pero mis resultados tanto de estos dos tiempos estén en el rango normal. Obviamente, hasta podemos tener evaluación de si mi coágulo es estable o no. Por ahí podríamos determinar una deficiencia en mi factor 13, que es mucho más raro en realidad. ¿Ya? En los casos en los cuales tengamos alterado mi tiempo de tromboplastina parcial alterada, estamos hablando de una alteración a nivel de la vía intrínseca. Si mi paciente tiene clínica de sangrado, es muy importante verificar el dosaje de factor 8 y factor 9 principalmente. Ya, como yo les decía, de ahí podríamos dosar otros factores también otros factores también que involucren esta vía intrínseca, ¿no? Pero principalmente estos dos factores porque son las entidades o los trastornos más frecuentes. Estamos hablando de los hemofílicos. Obviamente, para que yo pueda dosar estos factores, debemos tener una prueba de mezcla que corrija. O sea, debemos verificar que haya deficiencia. Cuando nosotros tenemos anormalidad de ambos, estamos hablando de que obviamente hay una alteración en la vía común, o sea, cuando estamos llegando al final de la producción o la formación de fibrina. Esto básicamente, primero siempre hay que descartar problemas de fibrinógeno, o sea, cuando tengamos prolongación de ambos tiempos, es muy importante tener un dosaje de fibrinógeno. Si ese dosaje de fibrinógeno está en rangos normales, entonces sí tendríamos o sería ideal dosar factor 5 como primera opción, factor 10 y factor 2 como última opción, ¿no? Estamos hablando en frecuencia. En el caso mi paciente tenga alteración de tiempo de tromboplastina parcial, pero no haya ninguna clínica de sangrado, podríamos pensar en deficiencias de factor 12, ¿no? Pero como les dije, eso es mucho más raro. Primero, siempre tratar de hacer los dosajes de patologías o deficiencias un poco más frecuentes y por último, obviamente, las más infrecuentes. Entonces, lo que viene a ser las coagulopatías congénitas más frecuentes tenemos de tres tipos, la que viene a ser la hemofilia A, la hemofilia B y la enfermedad de von Willebrand. De estas tres, las más frecuentes son la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia A. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles las diferencias que yo debo tener en cuenta para poder determinar cuál de estas enfermedades puede presentarse? ¿Por qué? Porque la enfermedad de von Willebrand también, acuérdense que puede tener una clínica de trastorno de hemostasia secundaria, ¿no? Entonces, pero la diferencia a comparación de la hemofilia A y la hemofilia B es que estos pacientes también van a tener clínica de hemostasia primaria, o sea, vamos a tener también sangrado de piel y mucosas. Eso no lo vemos en los pacientes básicamente con hemofilia A y B, a no ser que haya un traumatismo en particular. En cambio, en el caso de los von Willebrand sí puede ser de tipo espontáneo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a hacer la clínica? Como yo les decía, la clínica de los pacientes con hemofilia básicamente van a ser la presencia de hematomas y la presencia de sangrados articulares o también llamados hemartrosis. En cambio, en el caso de la enfermedad de von Willebrand, es la manifestación más frecuente en realidad es el sangrado de piel y mucosas. Ahora, en sí, el tiempo de sangría en los casos de hemofilia, ¿no? Va a ser totalmente normal, pero en el caso de la von Willebrand sí puede estar alterado. En los casos de hemofilia vamos a tener siempre, siempre el tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado, ¿ya? En cambio, en los casos de la enfermedad de von Willebrand podríamos tenerlo ligeramente incrementado, ¿ya? O también normal. Ya, obviamente, pues dosar el factor 8 en la hemofilia lo vamos a tener bajo. Y en la enfermedad de von Willebrand también. Acuérdense que el factor de von Willebrand me ayuda a activar mi factor 8. Entonces, en estos pacientes también vamos a tener una ligera disminución de mi factor 8. Quizás no a los niveles, no tan
disminuidos como una hemofilia, pero sí los podemos tener disminuidos. En el caso de factor de von Willebrand, bueno, obviamente el único que lo vamos a encontrar disminuido va a ser en la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Y en el caso del factor 9, pues solo en la hemofilia B lo vamos a tener disminuido. El estudio de cofactor de ristocetina que yo les había comentado, eso lo podemos encontrar alterado, disminuido en la enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué? Porque como yo les decía, hay el tipo 1, ¿no? Donde vamos a tener deficiencia cualitativa del factor de von Willebrand y en el de tipo 2 una alteración de tipo funcional y eso lo vamos a ver con este examen, ¿ya? En el caso de las coagulopatías adquiridas, ya que en realidad vienen a ser, a comparación de las congénitas, las coagulopatías más frecuentes que las vamos a ver en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque esto básicamente lo vamos a encontrar, en realidad, si se dan cuenta, en todos estos recuadros siempre dice hepatopatía, ¿no? Siempre un paciente hepatópata es muy importante verificar este tipo de trastorno, este tipo de entidad, porque es el que más frecuentemente me va a alterar cualquier prueba de coagulación. Entonces, si yo tengo, en los casos adquiridos, tengo un tiempo de tromboplastina parcial activada alterada, o sea, prolongada, pero un tiempo de protrombina normal, bueno, en estos casos, como les decía, presencia de heparina es lo más frecuente, ¿no? Los pacientes que reciben a veces dosis profilácticas, ¿no? O también dosis anticoagulantes. Entonces, en estos casos siempre verificar que no estamos frente a este medicamento. Igual, siempre verificar que no tengamos trastornos hepáticos. Y lo otro es que, como yo les decía, si este examen tiene una prueba de mezcla que no corrige, descartar la presencia de un anticoagulante lúpico. Es lo más frecuente. En el caso tengamos anormal ambos tiempos, igual hay que descartar básicamente trastornos de fibrinógeno. Lo más frecuente aquí es el CID y las hepatopatías, ¿no? Es lo más frecuente. En el caso tengamos un dosaje, un fibrinógeno normal, igual las hepatopatías me pueden alterar ambos tiempos con dosajes de fibrinógenos normales. Otra también son los anticoagulantes orales en algunos casos, cuando estamos en dosis demasiado, se podría decir por ahí, haciendo alguna reacción a mi paciente, puede alterarme ambos tiempos, ¿no? Y también las deficiencias de vitamina K me pueden alterar ambos tiempos, ¿ya? En el caso solo tenga mi tiempo de protrombina alterado, es como primera opción paciente hepatópata, el otro es el uso de anticoagulantes como la warfarina básicamente, que es el que más me va a alterar el tiempo de protrombina, y también los trastornos de fibrinógeno. Bueno, vamos a ver un caso clínico sobre una coagulopatía, lo voy a describir para que más o menos puedan entender. Este es un casito de una paciente, bueno, que hace tiempo fue referida a la consulta, bueno, con unos antecedentes muy importantes. Es una paciente mujer de 23 años, una paciente en realidad que venía de provincia. Si no me equivoco, era natural de Huaraz, ¿no? Y tenía poco tiempo en Lima, más o menos un año y medio, en el cual acude a un centro de salud porque le llamaba la atención que cada cierto tiempo hacía sangrados nasales, epíxtasis. En Huaraz realmente ella le parecía totalmente normal por el tema de las temperaturas que a veces son altas, pensaba que era ese el motivo por el cual eran las epíxtasis, ¿ya? Pero sin embargo, cuando estuvo acá en Lima, presentaba de forma constante también. Lo otro también que llamaba la atención, o que le llamaba a ella la atención, era que su flujo menstrual era muy incrementado, las metrorragias tenía de forma constante, ¿no? Llegaban a 10 a 15 días, ¿no? Y eran abundantes, ¿no? Ya había tenido controles ginecológicos en los cuales le habían dicho que todo estaba normal. Lo otro también que notaba raramente, ¿no? O de vez en cuando era el tema de algunas equimosis, ¿no? No se percataba, a veces a nivel de miembros superiores, a veces a nivel de miembros inferiores, pero no era constante, era de tipo esporádico. Dentro de los antecedentes que nos comentó, es que ella decía que siempre tenía anemia. Siempre había tenido anemia, le habían dicho que era por deficiencia de hierro, ya, y le habían dado suplementación. En realidad, desde los 13 años había estado en suplementación, o sea, 10 años tomando de forma constante, entre 3 a 4 meses todos los años aproximadamente, con hierro oral. En algunos casos con sulfato ferroso, en otros con hierro oral polimaltosado.
¿ya? Pero sin embargo, pese a esas suplementaciones, siempre máximo llegaba a 11, 11,5 de hemoglobina, es lo que nos escribí. Ampliando un poco más la anamnesis de la paciente, en realidad ella no le había hecho caso a las metrorragias durante los primeros años de menstruación. ¿Por qué? Porque tanto la mamá como la abuela habían presentado también esos flujos. Entonces le decían constantemente que eso era normal porque ellas también lo habían vivido de esa manera. Entonces realmente pues no le hicieron mayor estudio. Pero ya cuando ella pues viene acá a Lima, ¿no? Se hace un control ginecológico, como yo les comentaba, en los cuales realmente no le encuentran absolutamente nada, ¿ya? Al examen físico solo le encontramos algunas equimosis muy pequeñas, me parece que fueron dos a las justas en miembro inferior derecho, y que estaban ya prácticamente en fase de, prácticamente ya estaban en disolución. No había otra cosa positiva al examen físico. Entonces, bueno, se le hizo exámenes de laboratorio generales, ¿no? Se le pidió un hemograma en el cual, bueno, se evidenció una anemia leve de tipo microcítica hipocrómica, ¿no? Por ese motivo se le hizo un dosaje de ferritina en el cual se confirma la ferropenia. Se le pide bueno, dentro del hemograma se encuentran leucocitos y plaquetas en rangos normales. Se le pide un perfil de coagulación en el cual el tiempo de protrombina se evidenció normal, pero un tiempo de tromboplastina parcial ligeramente incrementado. Eso llamó la atención. Un dosaje de fibrinógeno totalmente normal, ¿no? El rango es de 200 a 400 y un perfil hepático sin alteraciones. De todas maneras, se pidió juntamente con la ferritina una proteína C reactiva para que, por si salía ligeramente incrementada, para verificar si había algún cuadro inflamatorio de fondo, pero sin embargo, bueno, salió negativo. Y obviamente se verificó el tema de la ferropenia. Entonces, hasta el momento solamente verificamos ser una anemia ferropénica crónica, ¿no? Tenía realmente, no tenía muchos signos, realmente creo que era por la suplementación constante, pero sí preguntando, a veces comentaba el tema del sueño incrementado, ¿no? Que es lo que llamaba la atención, y por ahí un poco la caída del cabello, pero realmente no había otra sintomatología que expresara a la paciente. Entonces, bueno. Hasta el momento, la clínica era muy sugerente de un cuadro de una coagulopatía y teníamos un examen de coagulación prolongado. Por lo tanto, se pidió, ¿qué otros exámenes realizamos? Se pidió una prueba de mezcla para un tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Por qué? Porque realmente estaba prolongado, entonces en los cuales encontramos que corregía, ¿no? Como consecuencia dijimos esto es una deficiencia. Entonces, ¿qué patologías me pueden alterar mi tiempo de tromboplastina parcial? Y obviamente corregir son las deficiencias, en este caso la deficiencia del factor 8, y en este caso tendríamos que verificar cómo está mi von Willebrand, ¿no? Son ambas patologías las que me pueden alterar esta prueba y obviamente corregir en las pruebas de mezcla. Entonces se le dosó, se le pudo hacer el dosaje de ambos exámenes, en los cuales salió un factor 8 en 47, o sea, ligeramente disminuido, y un antígeno de von Willebrand en 28%, o sea, también disminuido, ¿no? A su vez se le hizo pruebas de agregación plaquetaria en el cual también salió alterado, ¿no? O sea, obviamente había un trastorno de hemostasia primaria y también se verifica pues que hay una deficiencia de factor de von Willebrand. En este caso, bueno, se le explica a la paciente pues que con estos resultados teníamos un diagnóstico de enfermedad de von Willebrand tipo 1 y que obviamente pues tanto madre y abuela es muy probable que también lo tengan, ¿no? No tenía hermanas, solo tenía dos hermanos, entonces bueno, pero sí se pudo hacer todo este tipo de estudio, porque como les comentaba, pues la paciente le incomodaba bastante el tema de las metrorragias y el tema de la anemia persistente, ¿no? Bueno, en esta paciente se le pudo dar manejo, en realidad, ¿no? Se usó básicamente ácido tranexámico, que con eso mejoró bastante el tema de sus metrorragias, se usaba básicamente las fechas de las menstruaciones, ¿no? Y lo otro, pues, que
que también pues se conversó para que dentro de la familia, si había mujeres también en edad fértil, se pudieran hacer ese tipo de estudio. Es un caso clínico muy frecuente que no es muy, a veces muy difícil de llegar al diagnóstico en zonas que no son accesibles algunas o ciertas pruebas de coagulación, ¿no? A veces los pacientes hacen una clínica familiar constante y por lo tanto pues no tienen, se podría decir, alguna interrogante de si hay algún trastorno de por medio o no. Entonces, lo bueno es que en este caso, esta paciente pues tuvo cierta inquietud, ¿no? En saber si tenía o presentaba alguna patología, ¿no? Pero hay muchas de estas pacientes que realmente no llegan a ese tipo de consulta, ¿no? Y viven así, ¿no? Con fulmetorragias y anemias frecuentes, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver en la parte de trombofilias, ¿no? Lo que viene a ser trombofilias en realidad son, como yo les había mencionado, son estados protrombóticos, donde la clínica básicamente van a ser las trombosis, ¿no? Podemos tener trombosis a nivel de cualquier territorio, estamos hablando de trombosis venosas profundas, ¿no? O estamos hablando de trombosis a nivel pulmonar, ¿no? Tromboembolismos pulmonares, o también de algunos otros territorios más inusuales como vienen a ser trombosis portales o trombosis mesentéricas, ¿no? En realidad, pues, es muy importante el tema imagenológico en este tipo de patologías porque nos ayuda a confirmar, obviamente, la obstrucción de un territorio vascular, ¿no? No es suficiente un examen de laboratorio, en este caso, en estas entidades, tiene que siempre acompañarse de un estudio de imagen, en este caso, ecodoppler o tomografías especiales como angiotens, que me van a poder ayudar a definir realmente el compromiso de un territorio. Básicamente en emergencias en los cuales vamos a tener pues trombosis de tipo arterial, que son las que más severamente pueden condicionar o aumentar la mortalidad de mi paciente, ¿no? En esos casos, forma de actuar es mucho más, se podría decir, debe ser mucho más rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una zona isquémica que realmente si no actuamos de forma adecuada y rápida, pues vamos a tener un daño probablemente irreversible, ¿no? Entonces, ¿en quiénes se debe realizar un screening o este tipo de perfil protrombótico, ¿no? Como yo les decía, en el caso en los cuales por ahí pensemos en una trombofilia de tipo congénita, ¿no? Los exámenes que me van a ayudar a monitorizar o a descartar este tipo de entidades van a ser, número uno, las pruebas moleculares, ¿no? Pruebas moleculares para verificar si hay mutaciones, como la mutación del factor 5 o la mutación del gen de protrombina. Estas realmente de todas las trombofilias hereditarias son las más frecuentes, ¿no? Ya posteriormente, pues en frecuencia vamos a tener las deficiencias de proteína C, S y las deficiencias de antitrombina. Eso es con la parte de una trombofilia de tipo congénita, ¿no? Pero si estamos hablando de una trombofilia de tipo adquirida, en estos casos, pues el que más me va a ayudar van a ser el perfil SAF y la presencia anticoagulante lúpico. Hay veces solamente el dosar anticoagulante lúpico me ayuda básicamente a querer o posibilidad de descartarlo, ¿no? Como les decía, si nosotros tenemos pruebas de coagulación ligeramente alteradas o alteradas, con pruebas de mezclas que no corrige, es obligatorio descartar la presencia de anticoagulante lúpico. Y eso a su vez, que haya presencia, me obliga a descartar un síndrome trifosfolipídico. Entonces, ¿quiénes yo debería tener en cuenta, cómo se llama, en realizar este tipo de estudio? En realidad hay dos escenarios, ¿no? En los cuales vamos a ver. Uno de ellos es la parte clínica, ¿no? Para nosotros pensar en hacer este tipo de estudio, tendríamos que tener primero un episodio trombótico o quizás alguna otra característica clínica como viene a ser una patología obstétrica. Si no, en realidad, pues un paciente no acude al consultorio, ¿no? Si no hace ningún tipo de este episodio, realmente es bien difícil que vaya a que te descarten este tipo de entidades, ¿no? Entonces, los episodios trombóticos, como yo les decía, puede ser venoso, puede ser arterial, puede abarcar cualquier territorio. Lo más frecuente es las trombosis venosas profundas y los tromboembolismos. Esos son dentro de los más frecuentes, ¿no? Las trombosis más inusuales, en ellas siempre
pensar un poco más en una trombofilia de tipo primaria o congénita. Entonces, cuando hablamos de una trombofilia primaria, tenemos que evaluar, número uno, si es un primer evento. Si es un primer evento, tener en cuenta si mi paciente la edad, ¿no? Si es un paciente joven y no tiene ningún otro factor que condicione, estamos hablando que este evento no tiene justificación, o sea, no es provocado, este paciente con mayor razón debería hacer este tipo de screening, ¿no? Territorios infrecuentes, historia familiar es muy importante. Hay veces hay pacientes que tienen familiares que han fallecido por episodios trombóticos, ¿no? Pero nunca le toman en cuenta, o sea, o nunca se le estudia, ¿no? Entonces, eso de ahí también debe ser un dato importante para poder determinar si es necesario hacer este tipo de estudio en la familia, ¿no? Lo otro es paciente que venga con eventos recurrentes, ¿no? Muchas veces, como les decía, los pacientes no vienen, no acuden, no se hacen un control posterior al tratamiento y vienen con eventos trombóticos recurrentes. Entonces, en estos casos, si es un evento recurrente, siempre buscar que no sea provocado, ¿no? Hay veces, bueno, si no tiene una arritmia, ¿no? Si no tiene alguna prótesis, algo que me condicione definitivamente a que tenga o que me justifique que haya un evento trombótico, en estos pacientes definitivamente se debe hacer. Especial, no necesariamente que sean jóvenes, por si acaso, ¿no? Cuando hablamos de eventos recurrentes, no importa la edad. Obviamente, es siempre buscar el tema de la historia familiar. Y lo otro, como yo les decía, que también hay que ver es el tema secundario, ¿no? Cuando los pacientes hacen eventos trombóticos, no siempre buscar algo secundario primero, ¿no? Alguna presencia de algo fisiológico, ¿no? Hay que descartar gestación, descartar alguna patología neoplásica, y esto básicamente en pacientes de adulta, ¿no? Adulta mayor, que tiene cierta predisposición mayor a hacer cuadros neoplásicos. En mujeres siempre descartar, sea de mama, ¿no? Sea de cervix, ¿no? O sea de útero, endometrio, ¿no? Básicamente, y en varones próstata, pulmón, o alguna neoplasia digestiva, que es dentro de las más frecuentes, ¿no? A veces eso siempre, cuando tenemos pacientes con ligera sintomatología específica, nos ayuda a pedir marcadores tumorales o hacer imágenes tomográficas, ¿no? Y si todo eso está descartado, pues obviamente ya buscar quizás algo más primario, ¿no? En pacientes más jóvenes, sí, por ahí podríamos, como les decía, tener cierta predisposición a pensar en algo primario. El uso de anticonceptivos también es importante. Hay ciertos grupos de anticonceptivos que puede tener cierta predisposición a hacer cuadros trombóticos. Peor aún, si un paciente con una trombofilia primaria usa este tipo de medicamentos, ¿no? Con mayor razón va a ser episodios trombóticos. Y otra de la clínica que debemos tener en cuenta y que también se hace de forma, se podría decir, constante en este tipo de screening es cuando hay presencia de patología obstétrica. Entonces, cuando nuestras pacientes presentan abortos recurrentes, ¿no? Y no tienen ninguna justificación, ¿no? Obviamente, pues se debe hacer este tipo de descarte, ¿no? Porque es una de la clínica que también puede presentarse, ¿no? Muertes fetales que no hay justificación, alteraciones a nivel básicamente del flujo placentario, estamos hablando de resistencia, o sea, de restricción de crecimiento fetal, ¿no? Trastornos arteriales como vienen a ser preeclampsia, eclampsia, que también pueden presentar estas pacientitas, también se debe hacer un screening, ¿no? No necesariamente tienen que haber tenido episodios trombóticos previos, solamente con presencia de una patología obstétrica, o sea, estamos hablando de clínica, es sugerente de hacer este tipo de estudio. Y lo otro, o el otro escenario es que mi paciente no tenga ninguna clínica, no tenga ningún episodio trombótico, no tenga ninguna patología obstétrica, pero sin embargo, pues presente alteraciones laboratoriales, ¿no? Estamos hablando de esos pacientitos que pueden llegar a tener por ahí de forma, a veces, se podría decir inusual, se le hace algún control o necesita algún tratamiento quirúrgico y se le pide un perfil de coagulación, que es lo típico que vemos, y por ahí se verifica que hay prolongación, alteración de estos tiempos. Se le pide una prueba de mezcla, como yo les decía, no corrige y uy, se encontró un anticoagulante lúpico positivo, ¿no? Entonces, en estos pacientitos donde muchas veces no hay clínica trombótica, pero hay presencia de este inhibidor, ¿no? De esta proteína inhibitoria, debemos, como les decía, descartar
algunas otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Se debe en estos casos siempre hacer el perfil SAF completo, ¿no? El dosaje estamos hablando de dosar las anticardiolipinas, tanto IgG como IgM, o sea, estos anticuerpos, como la anti-beta 2 glicoproteína IgG e IgM, ¿no? Es ideal hacerlo. ¿Por qué? Porque como les decía, esto está muy frecuentemente asociado a SAF y también lupus. Acuérdense que también debemos descartar patologías inmunes como el lupus. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de perfil? En realidad, este tipo de perfil no se debe realizar en cualquier momento. Debemos tener ciertas condiciones para que tengamos posibilidad de que no haya falsos positivos o hasta falsos negativos, ¿no? Número uno, no se debe hacer este tipo de perfil en el evento agudo. O sea, cuando mi paciente esté con el cuadro de trombosis, con el dolor, el aumento de volumen o la clínica totalmente activa, preferiblemente no hacerlo, ¿no? Esto se debe hacer cuando ya se haya tratado el evento trombótico, idealmente cuando no está recibiendo tratamiento, o sea, cuando ya termina y obviamente se verifica que la trombosis está totalmente eh, se podría decir, resuelta, es ahí el momento donde debería hacerse ese tipo de screening. Ahora, lo otro también es que si estamos sospechando de cuadros de trombofilia hereditaria y mi paciente pues está con un episodio activo y por ahí hay algún familiar, ¿no? Que ha hecho o ha tenido clínica, se podría decir sugerente, en esas personas se podría hacer el estudio también, ¿no? Ahora, también tener en cuenta que no se debe hacer este tipo de screening en pacientes que estén gestando, en posparto, porque también me podrían alterar. Entonces hay que esperar todo idealmente, ¿no? Esperar esas fases, ¿no? Esos estados para poder hacer un screening que sea un poco más fiable. El perfil SAF, en este caso, comparación quizás de todos los demás exámenes, se debe hacer y obligatoriamente se debe confirmar, así salga positivo, se debe confirmar a las 12 semanas, o sea, se debe tener un nuevo dosaje, por si acaso. Tanto, así salga positivo o así salga negativo, se debe hacer. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que sí no importa el estado agudo, no importa si estoy con tratamiento anticoagulante, no importa si estoy gestando, si estoy posparto? Las únicas pruebas que son totalmente fiables son las pruebas de tipo mutacional. Son estas que están en rojo, por eso las he puesto así con ese color, para que en realidad no hay ningún problema en realizarlas en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué? Porque son pruebas tipo moleculares, no son pruebas congénitas, entonces no vamos a tener problemas en si obviamente sale detectado, va a salir detectado siempre. Así que son las únicas dos pruebas que son fiables y que las podríamos realizar en cualquier momento. Y bueno, ahora vamos a ver el último caso clínico por la parte de trombofilias, ¿ya? Este es un pacientito que recuerdo que se evalúa antes de pandemia, me parece que fue como 6 meses antes de que iniciara la pandemia. Es un paciente varón de 36 años, ¿no? Que recuerdo que nos comentó que prácticamente va a la emergencia por un tiempo de enfermedad de más o menos de 10 días, ¿no? Caracterizado por aumento de volumen en el miembro inferior izquierdo, que fue de forma progresiva, con mucho dolor, en realidad dolor muy intenso, ¿ya? En la región, en la cara posterior del miembro inferior izquierdo y que a su vez pues llegó a tener mucha dificultad en la deambulación, ¿no? Nos negó totalmente sintomatología aparte, no tenía alguna otro realmente hasta antecedente. Por ese motivo va a la emergencia. En la emergencia, bueno, le comenta, lo único dentro de los antecedentes es que decía que 15 días antes había empezado un trabajo de chofer, nunca había hecho ese tipo de, bueno, había manejado tanto tiempo como me refería, este, dentro de los trabajos previos que había tenido. Al examen físico, dentro de la historia de emergencia, bueno, solamente
reportaban el tema del miembro inferior izquierdo como algo positivo, el aumento de volumen, la simetría que había, prácticamente era el doble del miembro contralateral. Y bueno, tenía los signos positivos para pensar en un cuadro trombótico. El resto del examen, la verdad que no me ponen nada contributorio. Entonces, bueno, en la emergencia se le hace exámenes de laboratorio de forma general, un hemograma que realmente estuvo normal, perfiles de coagulación que también estuvo en rangos normales, si lo podemos ver, perfil renal también normal, perfil hepático normal. Lo que le hacen es un dímero D, ya, el dímero D se sale bien elevado, en 15, ¿no? Por lo que le hacen un ecodoppler venoso y le diagnostican una trombosis de miembro inferior izquierdo. Por lo tanto, refiere que en la emergencia le empiezan tratamiento con enoxaparina, me parece que se queda hospitalizado 2, 3 días, le dan medicamento y le dicen que luego tome rivaroxaban. Entonces él, al sentir mejoría clínica, justo me parece que empieza cuando estaba por terminar el tratamiento, empieza el tema de pandemia, él se sentía muy bien, y por lo tanto, pues no volvió a controles, también perdió controles, ya no hubo control por consultorio, ya no acude. Luego de 6 meses de ese evento, ya inicia nuevamente con la misma clínica. Aumento de volumen, dolor intenso en miembro inferior, pero en este caso en el miembro inferior derecho, ¿ya? Por ese motivo, nuevamente, ¿cómo se llama? Acude a emergencia, le reinician la anticoagulación, le hacen el ecodoppler, confirman nuevamente que ha hecho un cuadro trombótico, ¿no? Un cuadro de una trombosis venosa profunda, y en este caso lo derivan a la especialidad. Por un tema que estaban en pandemia, bueno, se le hace un control, pero de tipo, ¿cómo se llama? Telefónico, ¿no? En esa época se empezó a hacer solamente las consultas telefónicas. Bueno, entonces se tomó todos esos datos en ese momento. En la ampliación de anamnesis, ¿no? En la consulta telefónica, bueno, se le pregunta de todas maneras si hay algunos familiares o algo en particular que hayan presentado. Refiere que tiene un hermano que tiene 3 años menor que él y que hace 2 meses nada más ha hecho un cuadro trombótico, que al momento estaba en anticoagulación. Él pensaba que el cuadro de trombosis era por COVID, le había dado COVID unos 2 meses antes, entonces lo atribuían a eso y por eso tampoco se le hizo un control o un estudio. Y por ahí se le pudo sacar la información que el papá falleció al final de un evento trombótico, ¿no? Le habían dicho que falleció por una trombosis en el pulmón, ¿no? Fue súbito y eso fue en provincia, ¿no? Pero nada más, solamente fue ese dato. Atribuimos que fue un tromboembolismo pulmonar. Entonces, el paciente, bueno, completó el tratamiento más o menos por 4 meses, ¿no? Con anticoagulación oral. Me parece que en ese momento solamente se pudo usar warfarina, pero de forma, se podría decir, monitorizada, se le pudo hacer la anticoagulación de forma continua, ¿no? No tuvimos problema. Y se le hizo un ecodoppler control posterior a estos 4 meses y realmente fue negativa para trombosis y se le explicó. Se le explicó que de todas maneras, por la edad del paciente, por la recurrencia, se le debería hacer un screening de trombofilia. Por un tema económico, pasaron como me parece 4 o 5 meses. Por suerte no hizo ningún otro evento. Al inicio solamente pudo hacerme un dosaje de anticoagulante lúpico, el cual salió negativo, ¿ya? Se le pidió de todas maneras, ¿no? Bueno, en realidad fue lo que se le pudo hacer en ese momento, y un dosaje de proteína C y S por un tema económico, ¿no? Eso es lo único que pudo hacer, las cuales salieron negativos. Se le explicó de todas maneras que habían otras pruebas, y me parece que a los 2 meses pudo hacerse el estudio mutacional. Se hizo tanto de la mutación del factor 5 de Leyden como de la mutación de protrombina, de los cuales salió detectado la mutación del factor 5 de Leyden, ¿no? Entonces ya se le explicó, ¿no? Bueno, que es portador de este tipo de mutación, ¿no? Y que obviamente probablemente su hermano también, las cuales al inicio no creían, pensaban que todo era por COVID, ¿no? Y bueno, de todas maneras se le explicó el diagnóstico.
El paciente realmente no comprendía, no entendía. Entonces, no quiso el tema de la anticoagulación de forma constante. Al año y medio, me parece, vuelve otra vez con un evento trombótico en el miembro inferior izquierdo, con el cual debuta, ya. Y su hermano también volvió a hacer otro evento trombótico y en la misma pierna, y ambos vinieron a consulta. Me parece que en ese momento ya pudimos hacer las consultas de tipo presencial y bueno, se le explicó, ¿no? Ambos tuvieron que tuvieron que continuar con el tratamiento anticoagulante de forma ya crónica, explicándoles que si obviamente lo suspendían, los eventos trombóticos se iban a dar de forma constante, ¿no? Este es el casito clínico, bueno, que quería explicarles. Ay, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta ahí es la presentación de las aplicaciones. Espero que hayan podido entender más o menos la parte de indicaciones, ¿no? Y la aplicación, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Verástegui, por su exposición. Ahora vamos a presentar a los doctores quienes se encuentran también en esta sesión. Vamos a presentar a la doctora Yoshie Higuchi, subdirectora médica de ROE Laboratorio, y también al doctor Juan Carlos Gómez de la Torre, director médico de ROE Laboratorio. Gracias por su presencia y ellos van a tener unas palabras de cierre. Adelante con la doctora Yoshie Higuchi. Gracias, Katia. Y bueno, gracias a la doctora Verassi por estas dos ponencias. En verdad han sido bastantes enriquecedoras. Y solamente me voy a tomar esos segundos para poderles agradecerles profundamente su participación, su compromiso durante todo este mes de noviembre, todos los martes y todos los jueves. En verdad ha sido un privilegio para mí y para nosotros compartir conocimientos con ustedes y espero que lo que hayan aprendido durante todo este curso siga fortaleciendo su práctica diaria, ¿no? Y contribuya a un mejor cuidado de lo que más nos importa, que son los pacientes. Y también que hayan podido tener un mejor entendimiento de lo que es la medicina en laboratorio. En verdad, nuevamente, muy agradecida con ustedes por su tiempo, su dedicación y por formar parte de este curso académico de actualización de la medicina enfocada en la clínica y el diagnóstico a través del laboratorio clínico. Muchas gracias. Ahora le voy a dar pase al doctor Juan Carlos Gómez de la Torre, que es nuestro director médico de Laboratorios ROE. Muchas gracias, Yoshi. Nada, solo en forma muy breve por la hora avanzada, poder agradecerles a todos ustedes por acompañarnos hasta el último día. Es un curso que en realidad se empezó a gestar hace 2 años y el éxito que hemos tenido no hace más que esforzarnos en que todos los años podemos ejecutar este curso. Quiero agradecer a todos los expositores que han tenido a bien acompañarnos en forma desinteresada en las diferentes presentaciones, cada una mejor que la otra. Al área de marketing de Laboratorios ROE, que sin ellos no hubiésemos podido hacer absolutamente nada, un tremendo esfuerzo que gracias a la intervención también de JK han podido concretar este curso. A la gerencia del laboratorio por apostar en la academia, por apostar en la ciencia, por apostar, esto genera grandes recursos, en que la forma de hacer medicina es sabiendo y entendiendo cómo funcionan las pruebas de laboratorio y solicitando a los laboratorios distintos que dan estos la prueba correcta en el paciente correcto y en el momento correcto. Y a todos ustedes por acompañarnos. Estas sesiones, más de 4.000 inscritos, 700 personas conectadas al mismo tiempo, 2 horas por sesión, 8 sesiones, 16 charlas, realmente un éxito rotundo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo año con temas de actualidad, con grandes ponentes y de la misma forma auspiciado por academia, auspiciado por el Colegio Médico. Y hasta un próximo año damos por clausurado este excelente evento académico. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias, doctor Gómez de la Torre, por sus palabras de cierre. Y así hemos llegado al final del curso de actualización de medicina enfocada a la clínica y diagnóstico a través del laboratorio clínico. Queremos agradecer profundamente a nuestra ponente, la doctora Rosa Elena Verástegui Ruiz, por compartir su valioso conocimiento y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a ustedes, estimados participantes. Tenemos que mencionar que para obtener el certificado y el puntaje correspondiente del curso, les vamos a informar que vamos a enviar por correo electrónico la evaluación final que deberán desarrollar. Les pedimos por favor que estén atentos a sus bandejas de entrada para que puedan completar, que este es un requisito esencial. Esperamos que el contenido de este curso haya sido de gran valor y de utilidad en su práctica diaria. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Gracias.